Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Desde el Monte de Venus. Hoy lo dedicaremos a un tema muy interesante y sobre el que en algún momento seguramente hayamos tenido dudas casi todos. Se trata de hablar de sexualidad con niños y niñas, una cuestión muy importante y en la que a veces vemos que estamos un poco perdidos. ¿Cuándo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Qué decirles? ¿Qué no? En primer lugar, hemos hecho esta pregunta a la gente para ver qué nos dicen sobre esto. Después os daré algunas ideas que os puedan servir a la hora de abordar estas conversaciones. Y lo digo en plural porque no debería de ser una sola, por cierto. Lo bueno sería que la sexualidad fuese un tema del que hablásemos con cierta frecuencia, cuando fuese necesario y no en una única ocasión. Además, tendremos una entrevista con Patrick Sampedro sobre un libro estupendo que trata sobre la educación sexual para los y las más peques. A continuación, la aportación cultural y, por último, nuestra píldora feminista. Así que, como veis, tenemos un montón de cositas hoy. Es un programa de lo más completo. Os invito a quedaros porque va a ser un Desde el Monte de Venus muy entretenido. Y os recuerdo nuestro correo, montedevenus@ondaleganes.com y nuestro móvil 644 710753. Y para empezar, como os decía, hemos consultado con la gente, a ver qué nos cuenta y qué opinan sobre el tema. La pregunta concretamente que les hemos hecho ha sido: ¿cuál crees que es el momento de hablar de sexualidad con los niños y las niñas? Así que os dejo ya con sus respuestas. Pues yo pienso que con los niños hay que hablar de sexo, pues un poco en función de su demanda, ¿no? Y de su tiempo, su necesidad, su momento vital, y en función un poco de las preguntas que ellos hagan. Lo creo que también hay que tener bastante cuidado es con lo que se cuenta y lo que no se cuenta, y que el lenguaje pues esté adaptado y pues que esté acorde a su edad y a su entendimiento. Habría que empezar a hablar de ello pues desde el primer momento que se despierta curiosidad. Hablo de sexualidad en el sentido más amplio de la palabra. Y eso, pues yo creo que cuando empiezan a hablar, ya que hacen preguntas adaptadas a su nivel, contestar siempre un poco desde la tranquilidad y para que lo entiendan, y si no sabemos, pues podemos decir que no sabemos investigarlo, pero que hay que contestar. A ver, desde mi punto de vista, creo que a los niños hay que hablarles de sexo desde los 3, 4 años. Lo que pasa que cada etapa pues conlleva su momento, es decir, yo creo que desde que son pequeñitos hay que hablarle pues eso de los genitales y demás, porque muchas veces son ellos los que se preguntan qué es esto, qué es lo que tengo aquí y tal. Lo primero, quiero agradecer especialmente a la gente por su participación y sus respuestas. Vemos que hay opiniones distintas, como es normal, así que vamos a intentar aclararnos un poquito. En primer lugar, lo que puedo deciros sobre la educación sexual es que no hay que empezarla en la adolescencia, que suele ser lo que parece que se hace habitualmente. Es cierto que en esta etapa suele haber más propuestas, en los coles e institutos sobre todo, pero digamos que ya es un poco tarde. Me refiero, si no se ha hecho hasta el momento, pues mejor tarde que nunca, como suele decirse, pero lo que os quiero hacer llegar es que lo ideal es empezarla antes. Otras veces ocurre que se piensa que el momento de hacerlo es cuando comienzan a plantearnos preguntas o cuando vemos que se tocan los genitales. Sin embargo, fijaos, la educación sexual, aunque no nos demos cuenta, empieza ya cuando nacemos. Por ejemplo, cuando un bebé llora y lo cogemos, le enseñamos que es digno de ser querido, es decir, ya está aprendiendo a relacionarse. También hacemos educación sexual cuando les tratamos de manera determinada por ser niño o niña, es decir, si les compramos ropa o juguetes diferentes, por ejemplo. Ahí ya estamos transmitiendo qué se espera de nosotros en función de nuestro género.
Lo que quiero decir con esto es que hacemos educación sexual incluso cuando no somos conscientes de que la estamos haciendo. Vamos a ver qué hacer cuando nos plantean preguntas los y las más peques. Lo más importante es la actitud, que sientan que les queremos responder, que pueden preguntarnos. Si no es un buen momento, pues les decimos que más tarde, pero eso hay que cumplirlo, ¿eh? Y aquí ya no tenemos que esperar a que ellos saquen el tema, es decir, que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Otra cosa muy importante es decir verdades, o sea que nada de cigüeñas. Así todo el mundo les devolverá lo mismo, en el cole, las amistades, y de esta manera podrá ir aprendiendo. También hay que tratar de ser naturales. A ver, es normal ponerse un poco nervioso, pero esto hay que asumirlo y hay que permitírselo. Con el tiempo esto mejorará, al ir normalizando el hablar de este tema. Y si no, pues no importa. El menor verá que es importante y que nos estamos esforzando. En cualquier caso, siempre es mejor contestar, aunque sea con ciertos nervios, a no hacerlo. A la famosa cuestión de cómo se hacen los bebés, tenemos que tener cuidado con contarles lo de la semillita que pone papá, porque se nos suele olvidar que mamá también pone una. Además, si queremos hacer educación sexual, digamos, completa o de calidad, por llamarlo así, tenemos que hablar de otras cuestiones que también tienen que ver con tener un bebé, como son los sentimientos en la pareja, la responsabilidad que esto implica, etc. ¿Y qué hacemos si nos preguntan por dónde salen los niños? Bueno, cuando quien nos hace la pregunta ha nacido mediante cesárea, la respuesta nos parece más fácil. Pero también hay que hablar del parto vaginal, porque si no irán al cole y hablarán con amistades, y si tienen una versión diferente a la que ellos y ellas conocen, pues pensarán que les hemos mentido. Y se harán un lío. Así que esta es otra clave importante. No hay que responder solo a lo que preguntan, sino a lo que sabemos que deben saber. Sobre los genitales, decir que podemos referirnos a ellos de manera coloquial. Cuidado con que no sea despectivo, eso sí, el nombre que elijamos, pero también es recomendable que conozcan la manera oficial de llamarlos. ¿Y qué hacer cuando los niños y las niñas se tocan? Pues ante esto no hay que prohibirles. Simplemente tenemos que indicarles que pueden hacerlo, pero cuando estén a solas. Y sobre esto tenemos que tener cuidado con mandar distintos mensajes en función del género, que a veces sin darnos cuenta somos más restrictivos con las niñas que con los niños. Por otro lado, abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos e hijas también es relevante para prevenir abusos, porque solo así podremos enseñarles a protegerse frente a estos. Por supuesto, yo os animo también a hablar de temas que se suelen evitar, como la homosexualidad, la transexualidad, el porno, porque forman parte de la realidad que les rodea y tarde o temprano van a surgirles. Para ir terminando, deciros que tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas sencillamente porque es un tema importante en sí mismo, que forma parte de la vida y es una excelente manera de aportarles por nuestra parte. Lo mejor que podemos hacer por ellos y ellas es mostrarnos accesibles para este tema. Tengamos en cuenta que somos el mejor referente al que siempre podrán recurrir. Vamos ahora con la sección de preguntas que nos hacéis llegar. Os recuerdo las maneras, por cierto, a través de nuestro correo montedevenus@ondaleganes.com o bien nuestro móvil 644 710753. En esta ocasión hemos recibido una consulta acerca de un tema muy interesante y que podrá surgirnos a cualquiera en algún momento. La pregunta nos la hace una madre que se ha enterado de que su hijo ve porno y nos cuenta lo siguiente.
Buenas tardes. El otro día entré en la habitación de mi hijo cuando pensé que no estaba en casa porque había entendido que se había marchado con su padre. Al abrir la puerta, aunque intentó esconderlo, lo encontré viendo un vídeo porno en su ordenador. Me quedé muy cortada y salí de la habitación sin saber qué hacer. No he tratado el tema con él porque no sé cómo hacerlo, si hacerlo siquiera, y estoy preocupada porque solo tiene 10 años. Agradecería que me dijera si esto es normal y cómo puedo tratarlo. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecerle a esta persona que haya confiado en nosotros y que haya escrito su consulta a Desde el Monte de Venus. Vamos a tranquilizar a esta madre. Es habitual que tanto niños y niñas como adolescentes busquen porno cuando sienten curiosidad sobre el sexo, aunque hay que tener cuidado con esto porque se convierte en un mal instrumento de educación sexual. La mayoría del porno, el que habitualmente podemos encontrar en la red, puede confundirles por lo descontextualizado de las escenas, lo desconectado que aparece de todo, ya sabéis, por supuesto de los sentimientos y de otras cuestiones importantes. Además que ofrece una visión poco realista del sexo, de los cuerpos, etc. No es buena idea prohibir, castigar o que sientan que han hecho algo malo. Su crítica o la vergüenza de hablar abiertamente sobre él no son la solución. El porno existe y siempre va a estar ahí. Hay estudios que sitúan la edad en la que los niños y niñas ven alguna imagen, bien por casualidad o porque lo han buscado a propósito, a edades muy tempranas. Incluso algunos estudios lo sitúan sobre los 9 años. Pensemos que en un mundo donde los pequeños tienen acceso a smartphones, tablets, ordenadores o la misma Play, pues enseñar, hablar, advertir y ayudar a formar una visión crítica de ello a nuestros hijos e hijas es lo más recomendable que podemos hacer. Quiero destacar también que el porno suele normalizar actitudes violentas contra las mujeres, y en esto hay que incidir especialmente cuando hablemos con nuestros hijos e hijas al respecto. Así que, resumiendo, pues decirle a esta madre que nos escribe que desde aquí le animamos a sacar ese tema con su hijo, de la manera más natural posible, y decirle que lo que está viendo no son situaciones reales, sino actores y actrices interpretando, que el sexo no es exactamente eso que está viendo. No es nada, digamos, preocupante, pero sí sería bueno pues poner los medios que sea posible por nuestra parte y además hablarlo directamente, decírselo a él, para que espere a ser un poco más mayor para poder tener más criterio ante lo que ve y, por supuesto, ofrecerse a que consulte todas las dudas que tenga al respecto de este y otros temas que tengan que ver con la sexualidad. Una muy buena manera de abordar la sexualidad con los menores es hacerlo a través de los libros. Hay estupendos materiales dedicados a esta cuestión en los que podemos apoyarnos, en general, pero también para esas cuestiones que os decía antes y nos suelen resultar especialmente complejas de abordar. Nosotros hemos elegido Cuéntamelo todo, 101 preguntas sobre educación sexual. Está escrito por la pedagoga sexual Katharina von den Garden, disculpad por mi alemán, e ilustrado por Anke Kuh. Hemos hablado con Patrick San Pedro, administrador de Takatuka, donde está editado este libro. En primer lugar, le hemos preguntado qué es Cuéntamelo todo, para que nos adelante qué vamos a encontrar entre sus páginas. Pues en el libro vamos a encontrar muchas preguntas y muchas respuestas, preguntas y respuestas que sugieren, que pueden sugerir muchas otras preguntas y respuestas, y que tratan sobre el cuerpo, sobre el sexo, sobre el embarazo, el amor, las relaciones humanas. Como veis, suena interesante, ¿verdad? También hemos querido saber cómo se han conseguido todas estas preguntas de niños y niñas, 101 nada menos. Y esto es lo que nos ha dicho Patrick. Las hizo la autora, que es sexóloga y educadora, Katharina von der Garden, hace seminarios de sexualidad para niños jóvenes en las escuelas en Alemania. Entonces durante las clases ella lo que hace es poner una caja, un buzón, una especie de buzón, caja con una abertura en la clase, y les dice a sus alumnos que pueden preguntar lo que quieran. Entonces, y que ella se compromete a responder todas las preguntas. Entonces, las preguntas se hacen de manera anónima, pues se pone en la cajita esta para que nadie se avergüence de la pregunta. Y bueno, en el libro ella recogió 101 de esas preguntas, y además están
escritas tal cual las escribieron ellos, con traducidas, con sus faltas, con su grafía, con su... O sea, que son sus preguntas reales. Para orientarnos sobre la edad en la que está recomendado el libro y saber a partir de qué momento está indicado que lo puedan hojear los más pequeños y pequeñas, esto es lo que el editor nos ha contado. A partir de los 8 o 9 años, segundo, tercero de primaria, este libro en concreto, para ella el tema de la educación sexual debe empezar mucho antes, ya en preescolar. Pero en este caso son preguntas realizadas por niños de 8 o 9 años. Y por supuesto no nos hemos quedado con las ganas de que nos hablara sobre alguna pregunta especialmente original o divertida que estuviera recogida en el libro. Pues la pregunta de una muchas gracias. ¿Se puede tener sexo con el culo o la oreja? Es una pregunta graciosa, no solo porque todo lo que te ha relacionado con el culo por temas escatológicos, sino que evidentemente el libro lo que nos viene a decir es que lo que nosotros nos respondamos se lo responderán los niños por ellos mismos. Los niños tienen muchas preguntas. Como habréis visto, en sus páginas está muy bien recogida la espontaneidad de los más y las más pequeñas. Como hay tantos materiales que abordan la sexualidad para los niños, hemos pedido a Patrick que nos explique qué diferencia Cuéntamelo Todo de otros libros similares. Yo creo que lo que hace diferente es la filosofía de base. Primero, que los niños tienen derecho a saber y que tienen derecho a saber la verdad, en el sentido que ellos tienen derecho a preguntar lo que quieran y nosotros tenemos el deber de responder. ¿Cómo responder? Es la gran pregunta que se viene, ¿no? Entonces hay que responder con rigor, es decir, pero hay que responder teniendo en cuenta la edad de las personas, las personitas a las que nos dirigimos. Y eso es lo que ella hace y creo que lo hace con mucha naturalidad, mucho rigor y con un punto añadido que es el humor. O sea, también un punto de humor en las respuestas y sobre todo hay un punto de humor en las ilustraciones que acompañan al libro, que creo que es lo que lo hacen definitivamente diferente, aparte de que tiene una estructura de blog. Y ya para ir terminando, deciros que nos ha contado que las autoras están preparando una segunda parte dedicada a cómo tienen sexo los animales. Sin duda un tema en el que también merece la pena ponerse al día. De la misma manera os invitamos a conocer cualquier libro de esta editorial, Takatuka, porque su filosofía es que no hay temáticas de mayores y de niños, solo diferentes maneras de abordarlas, y por eso tiene materiales dedicados a cuestiones que no suelen hablarse con ellos, pues la inmigración, la guerra, la pobreza. Esto es lo que nos ha dicho nuestro entrevistado al respecto. O sea, a veces los padres piensan que pueden tener así una especie de burbuja que los ayuda del exterior y que solo se puede hablar de cosas bonitas, ¿no? Y les cuesta mucho hablar de temas que puedan ser más difíciles de explicar o que impliquen cierto nivel de desagrado en lo que se tenga que explicar, ¿no? Pero vaya, los niños están en contacto con la realidad, entre otras cosas, porque en muchas casas la televisión está encendida todo el día o la radio, y por lo tanto están escuchando obviamente noticias de todo tipo, buenas y malas. Y por lo tanto, igual que sobre el sexo, sobre el resto de temas también se hacen preguntas. Y si nos damos las respuestas, se buscan ellos las respuestas o las buscan en compañeros o cuando tienen acceso a Internet, pues las buscan ellos en Internet. Entonces, temas son todos los que los niños están en contacto de alguna manera. Y los temas más cercanos del día a día, de la escuela, de la familia, evidentemente, son los que más habituales en la literatura infantil, pero luego están todos los demás temas, pues la guerra, el egoísmo. Bueno, pues como veréis, os animamos a conocer este libro. Os recuerdo, Cuéntamelo Todo, 101 preguntas sobre educación sexual, por todo esto que os hemos contado, porque aborda temas de esos que nos suelen costar más, como la homosexualidad, la prostitución, etc. Y por supuesto por sus ilustraciones, porque son geniales y un complemento perfecto para el texto que acompañan. Además, tiene muy en cuenta la psicología infantil y está muy bien contado pensando en ellos y en ellas. Por todo esto, cualquier libro de su editorial nos parece una opción muy acertada para cuando tengamos algún cumpleaños o Navidad por ahí, o simplemente pues cuando queramos regalarle un momento divertido y muy educativo a nuestros hijos e hijas. Vamos ahora con nuestra aportación cultural de hoy. Aunque se podría decir que ya la hemos tenido al ver el libro Cuéntamelo Todo, me apetecía hablaros de una película que está fenomenal, por si no la conocéis, porque os recomiendo que la veáis en cuanto tengáis ocasión. Se trata de Juno. La traigo con cierto reparo porque habla de un embarazo no planificado en la adolescencia, que parece que junto con la no transmisión de infecciones de transmisión genital es el único objetivo que motiva el abordar la sexualidad en esta etapa.
Sin embargo, ya digo, he elegido Juno porque es una película divertida y original que trata un tema importante, serio, sí, pero lo hace de una manera diferente. Otro motivo por el que la he elegido es sin duda por su protagonista, interpretada por Ellen Page, que es sencillamente genial. No es un personaje femenino al uso, ¿eh? Este es otro punto a favor de la peli, que cuestiona los estereotipos de género con sus protagonistas. Ella es una chica inteligente, con mucha iniciativa, un carácter súper definido y muy divertida, mientras que el chico con el que mantiene la relación sexual es muy buena gente, pero está a años luz de Juno y le falta mucho por madurar todavía. La familia de ella también es algo peculiar. De hecho, vive con su padre y la nueva pareja de este, con los cuales tiene una relación creo que puede considerarse saludable, y son bastante respetuosos con las decisiones que va tomando ella a lo largo de la peli. Por animaros un poco más, deciros que fue nominada a los Oscars en el 2007 a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Guión, ganando solo este último porque tenía fuerte competencia aquel año, pero de veras que merece muy mucho la pena. Por cierto, su banda sonora, como toda la peli, también es sencilla y genial. Y os recuerdo que si tenéis alguna propuesta de libros, cine, serie o cualquier otra cuestión que se os ocurra y tenga que ver con la sexualidad y si queréis compartirla con el mundo, me la podéis hacer llegar a través del correo montedevenus@ondaleganes.com o de nuestro móvil 644 7107 53. Nuestro minuto feminista de hoy he querido dedicarlo a una mujer que nos va a resultar familiar, porque en Leganés tenemos un centro cultural con su nombre. Sí, ya habréis caído en que se trata de Rigoberta Menchú. He pensado hablar de ella precisamente para que la conozcamos un poquito mejor. Seguramente sabréis que le concedieron el Premio Nobel de la Paz en 1992 y poco más, al menos eso me pasaba a mí. Por eso he buscado algo de información y he encontrado que es una líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos y que ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales tanto dentro como fuera de su país. Desde muy pequeña conoció las injusticias, la discriminación y la explotación a la que son sometidos las personas indígenas en Guatemala. De hecho, fijaos, a los 5 años ya empezó a trabajar en una finca de café donde las condiciones eran tan pésimas que fueron la causa de la muerte de sus hermanos, de algunos hermanos y amigos suyos, y de la represión de la que fue víctima su comunidad por parte de terratenientes y del ejército. Como ya de joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, esto le supuso la persecución política e incluso el exilio en México. Desde allí se dedicó a recorrer el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. Ha sido fundadora de distintas organizaciones, se ha presentado a las elecciones de su país y ha mediado en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla, además de denunciar especialmente la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica. Por lo tanto, como vemos, es una persona que ha aportado mucho y ha luchado encarecidamente para mejorar la situación de su comunidad. Espero que la próxima vez que pasemos por el centro cultural o oigamos hablar de él, recordemos alguna de estas cosas que os he contado sobre Rigoberta Menchú, ahora que ya la conocemos un poquito mejor. Y para terminar, he elegido una frase suya que me parece tan inteligente como acertada. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Ya para irnos despidiendo, deciros que como hoy hemos hablado de sexualidad e infancia, en el próximo programa vamos a irnos un poquito al extremo contrario, por así decirlo. Vamos a tratar sobre qué ocurre con la sexualidad según vamos cumpliendo años, a partir de los 50 o 60. ¿Tienes esa edad y has notado cambios? ¿Te preguntas si lo que te ocurre le pasa a otra gente? ¿Tienes curiosidad por el tema? ¿Quieres saber lo que te deparará el futuro? ¿Si es tan malo como lo pintan a veces o no es para tanto? Pues entonces no puedes perderte el próximo Desde el Monte de Venus. Os vuelvo a recordar que cualquier cosa que queráis preguntar, compartir, bien de este tema del que vamos a hablar el próximo día o alguna duda que os haya quedado del de hoy, me la podéis hacer llegar a través del correo montedevenus@ondaleganes.com o de nuestro móvil 644 7107 53.
Tengo muchas ganas de que llegue el próximo desde el Monte de Venus. Espero que estéis conmigo para compartirlo. Así que volvemos dentro de 2 semanas cargadas de cositas nuevas que aprender. Hasta entonces, quereos mucho.